En Roma como en Atenas, bajo el antiguo régimen, las leyes que regulaban las relaciones de acreedor y deudor eran en extremo severas. Se concedía cierto periodo de gracia después de que se vencía la deuda, y si no se satisfacían las reclamaciones del acreedor antes de que expirara ese periodo, éste podía apoderarse de su deudor, mantenerlo en cadenas y obligarlo a realizar trabajos duros o venderlo como esclavo más allá del Tíber. Si eran varios los acreedores, podían cortar al deudor en pedazos y dividir los fragmentos de su cuerpo entre ellos, aunque la verdad no existe ningún caso registrado en que se aplicara este último castigo de la ley. Pero Livio presenta ejemplos de temibles atropellos cometidos contra deudores insolventes, y los poemas de Solón, al describir las miserias de los pobres bajo la antigua ley de Ática, ilustra la situación que prevalecía entre sus contemporáneos romanos. Esta opresiva avaricia e indiferencia ante los reclamos de humanidad, que forma parte del lado oscuro del carácter romano, se muestra con toda claridad mediante un pasaje en el Tratado de Agricultura de Catón. Escrito, debe recordarse, en una era posterior y menos rígida, con un raro toque de intensidad dramática que contrasta extrañamente con su usual brevedad seca y sentenciosa. Catón describe el regreso del amo a su granja después de una visita a Roma. Al entrar a la casa, hace un gesto de reverencia al lar familiaris. Como un católico romano moderno, saluda la imagen de su santo patrono. Luego va a recorrer su granja, buscando con ojo vigilante a cualquier señal de descuido o abandono, ya que sabe, como afirma Catón con pintoresca gracia, en otro pasaje, que sus sirvientes tienen más respeto por su cara que por su espalda. Cumplido este deber, manda llamar a su administrador y le pide explicaciones estrictas de todas las salidas y entradas y de la manera que se ha empleado el tiempo durante su ausencia. Cuando queda satisfecho de todos estos puntos, concluye la entrevista con esta concisa y expresiva colección de principios morales de un granjero. Saca dinero de todo. Debe venderse todo lo que no se quiera en la casa, todo lo que haya dejado de cumplir con su función. Bueyes viejos, ganado enfermo, lana, herramientas desgastadas, esclavos viejos o inválidos. Ya que el pater familias debe ser un vendedor, no un comprador. Por este espíritu sórdido y miserable lo censura fuertemente su biógrafo Plutarco, quien habla en esta ocasión con una noble humanidad digna de un sabio cristiano. Si eran así de severos en sus propias casas, bien puede creerse que los romanos no fallaban en el lado de la indulgencia al tratar con delincuentes públicos. Aquí y allá, en los primeros libros de Livio, encontramos un genuino eco del pasado remoto, interrumpiendo el flujo meloso del gran estilista con una nota de chirriante disonancia. Así es el fragmento de la antigua ley de traición citado en conexión con el caso de Horacio. Deja que dos jueces manejen el caso de traición. Si apela contra su juicio, permite que se maneje la apelación. Si se confirma el juicio, deja que lo cuelguen con una cuerda del árbol maldito. El árbol maldito es la cruz. Estamos hablando de crucifixión. Deja que lo azoten dentro y fuera de los límites de la ciudad. Las características generales de la religión romana ya se esbozaron previamente, pero hay algo que debe añadirse respecto a su influencia en la vida política de los romanos y en su carrera como pueblo conquistador. En un aspecto, era una superstición burda que llenaba las horas del día con augurios y poblaba la oscuridad de la noche con terror.
Por un largo periodo, las clases privilegiadas pudieron mantener las riendas del gobierno en sus manos, sembrando miedo en el vulgo. Aunque no podemos dejar de admirar la política que convirtió esta gran cantidad de superstición en un motor para servir a los fines públicos. Pero esta religión romana, esta restricción vinculante de la conciencia, tiene otro aspecto más elevado. Bajo la cáscara burda de la credulidad pagana se encuentra oculta una genuina y seria fe, una fe en ellos mismos, en los favores del cielo y en el destino conquistador de Roma. Los pilares de la sociedad. Quienes han seguido la lectura hasta este punto llegarán a la conclusión de que los tres pilares de la sociedad romana eran, a saber, por un lado estamos hablando de la piedad, por un lado la pureza doméstica, entendiendo la pureza doméstica como la integralidad del hogar, de la familia, una gran devoción hacia la fidelidad marido y mujer, aunque la verdad ya venimos diciendo que es algo más mandatorio, más allá de que nazca del corazón, puesto que es evidente la subordinación de la mujer a su marido. Y una devoción total y amor por la agricultura, ya que como bien venimos diciendo, los romanos provienen de pueblos muy esmerados en estos oficios. Después de la fundación del imperio, esta verdad fue claramente aprovechada por Augusto y su consejero Mecenas, quienes invocaron a la musa de la poesía épica y lírica para revivir las tradiciones de una era mejor y más simple. La misma intención moral se ve en Livio y 3 generaciones después en Tácito, cuya descripción de Germania está llena de una sátira implícita de las costumbres de la Roma contemporánea, pero todos los esfuerzos de los legisladores y toda la elocuencia de los poetas no podían proporcionar a la gente los campos abandonados de Italia, reavivar el verdadero espíritu de la veneración o restaurar los antiguos ideales. Hablemos un poquito sobre los etruscos. Queda por hablar de otras razas en Italia, dar un breve vistazo al mundo exterior fuera de Roma. La nación más poderosa de Italia al final del siglo VI a.C. eran los etruscos, quienes probablemente tienen su origen como un grupo étnico de Etruria. Su influencia se extendió a los distritos de la costa del Asia y a la tierra favorecida de Campania, donde mantuvieron varias ciudades importantes, la principal de las cuales era Capua, en la gran planicie del norte de Italia. Su dominio había sido reducido por la irrupción de los galos. En la era de su grandeza, los etruscos eran un pueblo vigoroso, inteligente y trabajador, que dejó sus huellas de una fuerte civilización material a donde quiera que fueran. Bajo su gobierno, los maravillosos recursos naturales de Etruria fueron desarrollados con diligencia, y la provincia alcanzó un máximo de prosperidad que fue recordado en épocas posteriores con cierto pesar por el noble espíritu de Tiberio Graco. Se secaron los pantanos, se fundaron sólidas ciudades fortificadas, conectadas por caminos bien cuidados, y las industrias de minería, agricultura, alfarería y lana trajeron gran riqueza al país. Los jarrones pintados de Etruria rivalizaban con los de Grecia, y los obreros que trabajaban los metales producían obras maestras que todavía forman los principales ornamentos en muchas colecciones. Sus puertos de la costa oeste les daban el mando del mar Toscano, al que nombraron en su honor.
y el nombre del golfo traicionero y tormentoso que divide a Italia de la península balcánica todavía conserva el renombre del puerto de Adria. Recuerden, el mar Adriático. Fundado al principio por los etruscos entre el Po y el Adigio, el comercio por tierra llevaban a este pueblo el ámbar del Báltico, al que se hace alusión en la leyenda de las hermanas de Faetón, que lloraron lágrimas de cristal por el trágico fin de su hermana. En tiempos primitivos el comercio y la piratería iban de la mano, y los piratas de Toscana ya son mencionados en los himnos homéricos. Sus depredaciones constantes los llevó a una confrontación con los colonizadores griegos de Italia y Sicilia, y las hordas salvajes de Toscana al final sufrieron una derrota aplastante a las afueras de Cumas, que despedazó su poder naval. También Cartago, que por un tiempo había sido su aliada, al final estaba tan alborotada por los celos comerciales que dirigió sus armas contra ellos. Más adelante, los samnitas los corrieron de sus posesiones en Campania, y cuando empieza la lucha final por la posesión de Italia, los encontramos restringidos a la provincia que tiene su nombre. De Etruria llegó el elemento lúgubre y sombrío que lanza una sombra sobre la veneración más brillante y pura de la antigua religión sabina y latina y la ciencia del augurio, destinada a tener un papel muy importante en la vida política de los romanos. A los etruscos, los romanos también debían el inicio de su arte, y las gigantescas estructuras de los reyes posteriores fueron planeadas y realizadas con la destreza de arquitectos e ingenieros etruscos. También son de origen etrusco los espectáculos de gladiadores, a los que se puede seguir la pista a la práctica de la autoinmolación en el funeral de un gran hombre. Y ya hemos resaltado que la insignia de la realeza, que más adelante asumirían los cónsules, procede de Etruria. En todas las artes de la civilización, los etruscos estaban presentes en este momento y hasta una fecha muy posterior, muy por delante de los romanos. Tenemos la autoridad de Livio para afirmar que era la costumbre enviar jóvenes romanos de noble cuna para completar su educación en Etruria, así como en los días de Cicerón eran enviados a Atenas. De las colonias griegas que salpicaban la costa del centro y sudoeste de Italia y las playas del Golfo del Sur, la más antigua era Cumas, que se dice fue fundada alrededor de 1050, recuerden, antes de nuestra era. Cumas, a su vez, estableció colonias, la más importante de las cuales fue Neápolis o Nápoles, la ciudad nueva. Todo este distrito de Campania, que en tiempos de Estrabón era embellecida por los jardines y villas de los romanos ricos, toda la costa del Lacio hasta Circeo y las islas cercanas, estaban saturados con influencias griegas y cada nombre recuerda alguna famosa leyenda. Bajo el llamativo trozo de tierra que todavía lleva su nombre, estaba la cueva de la poderosa Circe, donde estaban encerradas las víctimas humanas de su magia, disfrazadas en forma de animal, cuyos gritos salvajes aterraron a Eneas y a sus troyanos mientras pasaban lentamente el cabo, rehuyendo de esa morada de terror. En la estrecha franja de la costa que se extiende hacia el sur desde Circeo habitaban los auruncos, de raza osca, cuyas enormes figuras y costumbres salvajes causaron que figuraran en la poesía latina como los descendientes de los lestrigones, una feroz tribu de gigantes caníbales que se mencionaban en la Odisea. 3 islas rocosas a las afueras del cabo Miceno fueron nombradas en honor a las sirenas, que cantaron su última canción cuando el Argo pasó por ahí.
pero el centro de respeto reverencial y temor religioso estaba en la cercanía de Cumas, donde la sibila entonaba sus oscuros oráculos a su solemne cueva junto a las aguas negras y silenciosas del Averno, y bastante cerca, en las profundidades de un bosque encantado, se encontraban los misteriosos portales del infierno. Conforme avanzamos hacia el sur por las costas de Lucania y Bruttium, nuestro camino se llena de registros de la gente cuya breve carrera de poder y prosperidad le dio a esta parte de Italia el nombre de Magna Grecia. Las aguas del Sílaro forman un pantano donde vagan cruzando la rica planicie que una vez resplandeció con los jardines de rosas de Paestum. Unos cuantos fragmentos rotos indican dónde nació Parménides, y un río oculta el sitio de Sibari, en un tiempo la más rica y poderosa ciudad del sur de Italia. La rápida creación y desaparición de estas magníficas colonias griegas es uno de los capítulos más curiosos e instructivos de la historia antigua, situadas en las partes más favorecidas de la península. Muchas de ellas fueron sepultadas por la marea de barbarismo, mientras que Roma, fundada en un círculo de colinas yermas que rodeaba a una ciénaga, se engrandecía continuamente para ser la dueña del mundo. Sin embargo, en los sitios donde los griegos se asentaron, dejaron marcas indelebles de su genio particular. Los nombres de Parménides y Pitágoras vivirán mientras los hombres conserven un interés en los problemas más profundos del pensamiento y de la vida. Y los templos de Paestum todavía están en pie, monumentos de la grandeza caída y testigos de esta influencia más grande y pura que nunca desaparece. Al examinar el mapa político del mundo antiguo, en el momento en que los tarquinos fueron desterrados de Roma, hay poco que pudiera ayudar a predecir el curso de los eventos durante los siguientes 3 siglos. Los romanos están restringidos en sus propios muros y a una estrecha franja de tierra en el norte del Lacio. Etruria todavía es por mucho el poder más fuerte de Italia. La gran raza sabelia, que es un elemento muy importante en la población original de Roma, ahora se mantiene distante de sus parientes, a los que supera por mucho en cantidad y extensión de territorio. En la vasta región bañada por el Po, los galos están ganando terreno continuamente y acabarán por infundir terror y confusión en la mitad de la península. En Sicilia y el sur de Italia, los griegos todavía tienen la supremacía y es Siracusa, no Roma, la que en la siguiente generación tendrá que enfrentar la primera conmoción de la invasión desde las playas opuestas de África. Fundada más o menos un siglo antes que su rival del Tíber, Cartagena ahora está alcanzando una gran prosperidad y poder. En el oeste de Sicilia, en Córcega y en Cerdeña, instaló sus fábricas y después de que Fenicia cayó bajo la influencia de Persia, era el mayor poder naval del Mediterráneo. La mención de Fenicia podría llevarnos a dirigir la mirada hacia Oriente, donde grandes eventos sucedieron durante los reinados de los 2 últimos reyes de Roma. En el curso de alrededor de 40 años, ha surgido un nuevo imperio de las ruinas de Asiria, Media y Lidia. Egipto ha sido conquistado y los persas han llevado sus armas victoriosas a las fronteras norte de Grecia. La joven democracia de Atenas, apenas surgida de los terribles días de la tiranía, pronto tendrán que usar toda su fuerza para rechazar las huestes de Darío y de Jerjes, un griego de esa era. Si es que había escuchado de la existencia de los romanos, debió despreciarlos por considerarlos una comunidad oscura y bárbara, sin artes, sin literatura, carente de todo lo que da gracia, belleza y dignidad a la vida. Y todo parecía indicar que su opinión era la correcta.
ya que los griegos tenían un glorioso pasado que los respaldaba, que prometía un futuro todavía más glorioso. Los romanos todavía estaban aprendiendo los rudimentos de la civilización, y en este momento incluso su poder material difícilmente causaba respeto. Sin embargo, estos duros romanos tenían cualidades contra las que todo genio de Grecia y todos los recursos de Asia contenderían en vano. Muchísimas gracias.